Señor, venga tu reino en mi país, venga tu reino en el gobierno, venga tu reino en la educación, venga tu reino, Señor, venga. Esa es la primera cosa. Eso es, sobre ese lineamiento, todo lo demás va a ir cayendo bastante bien. Vénganos tu reino, y dice, hágase tu voluntad. Dios, yo sé que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Es buena, es agradable y es perfecta. Que se haga tu voluntad. Y dentro de esta gama de su voluntad, no quiero salirme de su voluntad. Dentro de esta gama quizá Dios me va a autorizar a permitir que pida A, B, C, D, porque todo eso está dentro de su voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad. Y una cosa que es clave, que el Señor valora tremendamente, pero tremendamente cuando venimos delante de Él, es que nosotros perdonemos y pidamos perdón. Entendemos que nosotros también nos equivocamos, que también ofendemos, que también lastimamos. Y el Señor dice, para mí es clave aquí, yo no quiero que vengas peleado con tu hermano, yo no quiero que vengas enojado, yo no quiero que vengas envidioso, celoso. Perdona y pide perdón. Clave para Dios. Estos son lineamientos cuando venimos delante de la presencia del Señor. Nos brincamos al capítulo 7 y en el 7 dice el Señor, el capítulo 7, 12: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide pescado le dará una serpiente? Saben dar buenas cosas o buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Cuánto más Él dará buenas cosas a los que le pidan. Y aquí hay una enseñanza, porque a veces uno en su posición tiene temor o flojera, yo no sé, pero a veces uno quiere que todo el mundo ore por uno. O sea, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Ay, oren por mí. Pero no es que no debamos orar unos por los otros, pero tenemos que entender que Dios se goza con tu oración. Dios se goza con tu presencia. Dios se goza con que tú vengas. O sea, imagínate que tú tienes 4 o 5 hijos y le dicen a uno: oye, tú dile a mamá, oye, tú dile a papá, oye, tú, y los demás no hablan. No, tú dile, tú tienes más confianza, a ti te quiere más, ¿verdad? Tú estás más feo, a ti tiene más misericordia. Dios quiere la oración que otra gente haga por uno, jamás podrá sustituir la oración que nosotros hacemos por nosotros mismos. Amén. O sea, Dios se goza que yo venga. La Biblia dice que el Señor nos anhela. Él nos anhela que uno venga delante de su Padre y diga: papá, necesito esto, Padre, necesito aquello. Dios lo anhela. Importante entender ese concepto. Ahora, ¿por qué yo le puse a este mensaje Dios recompensa en público? ¿Por qué Dios recompensa en público? Porque la Biblia dice que cuando empezamos todo esta primera parte, dice que cuando nosotros oremos, no lo hagamos para ser vistos. O sea, no lo hagamos en público con ese propósito, sino lo hagamos en un corazón buscando a Dios. Y Dios que ve en lo secreto, dice la palabra de Dios en el versículo 6, el que ve en lo secreto, Dios tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios te recompensará en público. O sea, Dios le gusta recompensar en público. Dios le gusta, lo ve bien, no está mal eso, está bien. Él lo hace en público. Ahora, con esta introducción, quiero entender que el Señor da unos lineamientos y hay un evento en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia, por supuesto, que hace la diferencia entre antes y después. Y te va a parecer raro, pero no es el nacimiento de Jesús. Ese evento es la resurrección de Cristo Jesús. Él que fue a la cruz del Calvario, Él que murió por nosotros, Él que fue sepultado y resucitó al tercer día. Después de la resurrección,
Él nos había dicho, le había dicho a los discípulos: les voy a decir algo, yo que estoy con ustedes, voy a estar en ustedes. Y esto solamente pudo suceder después de la resurrección. Después de la resurrección. Ahora, los lineamientos continúan, los lineamientos siguen todavía, pero vamos a pasar ahora después de la resurrección. Ya Cristo no está en cuerpo en la tierra, ahora está en espíritu. Ahora está morando en nosotros. Ahora puede estar contigo en una ciudad y conmigo en la otra, y con la otra persona en otra ciudad. O sea, ya no está limitado en el tiempo, no está limitado en el espacio. Ahora en el espíritu está con nosotros. Y ahora brincamos y ya estamos en esta realidad en que Cristo está en nosotros todo el tiempo, en todo lugar está en nosotros. Y en esta revelación, en este entendimiento, el apóstol Pablo le escribe a la gente de Corinto y les dice algo que es importante que entendamos. Todavía estamos viendo cuestiones, o sea, los grandes encabezados del mensaje, pero que nos van a ayudar a entender a nuestro Padre, a quien le hablamos y todo. Y el apóstol Pablo escribe a la gente de Corinto en el capítulo 14 del primer libro, dice: seguid el amor. Seguid el amor. ¿Por qué? Porque el capítulo 13 habla de puro el amor. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Esto es algo espiritual. Hablar con Dios es algo espiritual, ¿ok? Y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y luego dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, es lo que veíamos ahorita. O sea, es lo que nos dijo el Señor. Hey, cuando tú oras, estás hablando con Dios. Pero resulta que el Señor Jesús, inmediatamente después de la resurrección, Él habla de una nueva forma de hablar con Él en el Espíritu. Les dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creen en la resurrección. Señales seguirán. Y empieza a hablar y dice: hablarán nuevas lenguas. Esto es en Marcos capítulo 16. Hablarán nuevas lenguas. O sea, una nueva forma de hablar con Dios. Una nueva forma de hablar con Dios. Y aquí dice: pues nadie le entiende. A ver, un momento. Entonces, quiere decir que hablo con Dios. Nadie entiende excepto Dios, porque estoy hablando con Dios. Ni el diablo entiende, ni el que está a mi lado entiende, ni yo entiendo, salvo que haya el don de la interpretación. Entonces nos venimos más abajo, aquí mismo, el 14, 14 y 15, y dice: porque si yo oro, estoy hablando con Dios. Estamos hablando de la oración. Si yo oro, y luego dice: en lengua desconocida, mi espíritu ora. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, dice la palabra de Dios, espíritu, alma y cuerpo. En el alma está la voluntad, el intelecto y el sentimiento. Cuando yo oro en el entendimiento, estoy orando el alma, mi alma está orando. Estoy a nivel del alma. Entiendo lo que digo, lo pienso, lo entiendo, ¿ok? Mi alma ora. Pero cuando dice en la palabra de Dios que oro en esta lengua desconocida, que ni entiendo, mi mente, mi alma no lo entiende, pero mi espíritu es el que está orando. Y no solamente mi espíritu está orando, sino que dice que cuando oro, mi espíritu está siendo edificado. Está siendo edificado. Entonces, oro en esta lengua desconocida, pero conocida para Dios. Y es no mi mente, no mis sentimientos, sino mi espíritu el que está hablando con Dios. Y mi espíritu que nació, recibí a Cristo Jesús, es edificado. ¿Sí? Es edificado. Entonces uno crece en eso. Ahora, cuando leemos aquí en el 15 dice: oraré con el espíritu. Sí, claro, pero oraré también con el entendimiento. No quiere decir que una cosa sustituye a la otra, sino enriquece a la otra. Amén. Dice la palabra de Dios, ya después de la resurrección, que Pedro y Juan habían sido metidos a la cárcel y de una forma milagrosa Dios los libera
y llegan a la casa donde estaba la gente orando, donde ellos estaban orando para que Dios los liberara. Y cuando los liberan, en Hechos capítulo 4, cuando los liberan, empiezan a darle gracias a Dios, empiezan a orar. Estamos hablando después de la resurrección. Y dice, ellos habiéndolo oído que habían sido liberados, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Están orando en el entendimiento, o sea, se entiende que están diciendo. Dice que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. Y sigue hablando y dice: ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros oramos, no quiere decir que vamos, ahora ya no oro así. No, la Biblia dice que hacemos las dos cosas. De hecho, que cuando estamos en grupo es mejor para que lo hagamos con el entendimiento, para que todos podamos apoyar y decir amén a eso. Amén. O sea, estas personas, alguien estaba guiando la oración y al final todos dijeron amén, amén Señor, amén, que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Amén. Dios está escuchando. Nosotros entendemos, Dios está escuchando. Pero aquí en 1 Corintios, o aquí en 1 Corintios capítulo 14, está hablando no de esta oración en que mi entendimiento entiende, en que mi alma entiende, en que mis emociones son tocadas. Estamos hablando ahora del espíritu. Mi espíritu ora. Cuando nacemos espiritualmente, nuestro espíritu ora. Y el espíritu no ora necesariamente en un idioma que nosotros entendemos, sino uno que no entendemos. Además, lo ve una persona y puede decir, dice la palabra que en Hechos capítulo 2, cuando lo vieron, dijeron: estos están borrachos. ¿Qué sucede con esto, no? Puede ser muy raro. ¿Por qué? Porque hemos dicho que nosotros queremos todo pasarlo por nuestra mente. Quiero entenderlo por mi mente, pero las cosas del espíritu a veces no pasan por la mente. No pasan. Es más, parece que chocan contra la mente. Pero Dios quiere que nuestro espíritu sea edificado. Amén. Estamos hablando de una herramienta para vivir una vida espiritual. El Señor dice: esto es algo conmigo, hijo. Esto es algo entre tú y yo. Esto es algo entre tu espíritu. Dios es espíritu y los que me adoran en espíritu y en verdad. ¿Ok? Entonces, en el espíritu. Ahora, cuando nosotros vemos esto y vemos que el espíritu de una persona, la persona en forma espiritual, está adorando a Dios, en esta que no se entiende, no sabemos qué dice, a menos que Dios haya dado el don de la interpretación a esa persona o a otra persona para que entienda. Y a veces no es que lo entienda porque lo pudo traducir, sino que en su espíritu sabe qué es lo que la otra persona está diciendo. Amén. Sabe algo, sabe. Ahora, ese orar en esa lengua extraña, pueden suceder varias cosas. Una de ellas, la persona está orando y tú le ves o tú sientes, si tú lo estás haciendo, un gozo, una alegría, una paz, y solamente la persona está orando en esa lengua extraña. Está orando esa persona y está la persona orando, tiene gozo, tiene paz, tiene alegría. Uno puede decir: esta persona está adorando a Dios. Está en su presencia y en su presencia hay plenitud de gozo, hay alegría, solamente está alabando, glorificando al Señor. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren en espíritu.
en espíritu. Puede ser eso que está pasando. Pero otra cosa que puede suceder también, aparte de la oración, es de repente la persona parece que está hablando, pero no se ve como en adoración y en alabanza, sino se ve la persona como si estuviera, a lo mejor su espíritu tiene alguna trascendencia en su alma y en su cuerpo, y la persona está, y dices tú, esta persona está pidiendo algo, esta persona está presentando una petición delante de Dios. El espíritu, dice la palabra de Dios, orar como conviene no lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. De repente no sabemos qué pedir, no sabemos cuál es el problema, cuál es la verdadera necesidad. Esto es lo que yo creo que necesito y es lo que yo iba a venir a pedirle a Dios, pero cuando empiezo a orar en el espíritu, resulta que el espíritu, que sabe la verdadera necesidad, intercede por mí con gemidos indecibles. Amén. Entonces la primera cosa es que yo vengo a adorar al Señor. La segunda cosa es que también puede ser que esté pidiéndole al Señor algo. Pero hay una tercera cosa. La tercera cosa es cuando de repente parece que hasta hay un dolor aquí adentro, lágrimas, algo, porque la persona está intercediendo por alguien. Señor, ¿habrá verdaderamente una niña ahí? ¿Habrá una familia sufriendo, Padre? ¿Habrá alguien, Señor? Y el espíritu está dentro de un ungimiento. Dios, haz el milagro. Señor, te pido, trae paz, trae consuelo, Señor. Y es el espíritu el que está intercediendo dentro de nosotros por esa verdadera necesidad. No estamos alabando, no estamos pidiendo por nosotros. Simplemente algo sucedió y de repente vino a nuestra mente alguna situación y a lo mejor ni sabíamos ni estábamos pensando en ello. Veníamos a otra cosa, pero viene esto y empezamos a interceder. Una verdadera intercesión por una necesidad que puede haber personas. Esa es una tercera cosa. Ni una de estas tres cosas verdaderamente necesita interpretación, porque es de aquí para arriba. Pero hay una cuarta, que es donde sí puede haber una interpretación, cuando es algo donde el espíritu está hablando, pero mientras yo estoy orando en espíritu, la persona está en espíritu orando, viene como un mensaje a la mente y al corazón. Y Dios de repente nos habla a nosotros y nos dice: Joel, tal cosa que hiciste, ve, pídele perdón, Joel, haz esto, haz aquello, alguna cosa. Pero no hubo interpretación. Simplemente mientras estaba orando en el espíritu, Dios aprovechó para hablarme a mí, a la persona que está orando. Estaba yo solo y Dios habla directamente a mi corazón y me dice: ayuda, bendice, da, envía. Dios habla a nosotros, habla a nuestro espíritu, y nuestro espíritu baja el mensaje a nuestra alma, y nuestro cuerpo responde y actúa. Nuestro bolsillo o nuestras piernas o nuestras manos responden a lo que Dios nos habla. Orar es mucho más que una letanía. Orar es hablar, comunicarse con nuestro Padre, que es el Rey, lleno de poder, con todo poder, y que recibe toda la gloria. Amén. Merece toda la gloria. Y Él nos habla porque es un Padre misericordioso, es un Padre amoroso, es un Padre que vela por nosotros, que conoce nuestra necesidad, aun cuando nosotros no podemos definirla con detalle. Puede haber otra forma, una quinta cosa. Ahí sí estamos en una congregación, alguien empieza a hablar en esa oración de lengua extraña. Ahí sí habrá alguien que interprete, porque si es mensaje de Dios, ya no para mí en lo personal, sino para toda la congregación, entonces tendrá que haber interpretación. Una herramienta para vivir una vida victoriosa es la comunicación con Dios. Tener acceso a Dios, entendiendo que es nuestro Padre Celestial, pero que es nuestro Padre Celestial poderoso, el Rey, el dueño. A Él nada le es imposible.
A Él no le faltan recursos. A Él no hay solución que no tenga. Él es el Señor, como cantábamos ahorita. Lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez. Amén. Lo puede volver a hacer. Dios, lo que Dios hace. Hay más. La Biblia más adelante, y aquí voy a brincarme a otra parte, ¿ok? Voy a brincarme a otra parte. La Biblia dice en Santiago capítulo 5 que hubo un hombre que Dios usó para orar. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Estás afligido? Haz oración. Hay algo que te aflige, hay una situación en el hogar, una situación en la economía, una situación en la salud, una situación. Haz oración. Ven delante del Padre, habla delante del Señor, habla delante de Dios. Y luego dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Hay una combinación. Nosotros de repente tenemos que entender, y lo tengo que decir. O sea, nuestra vida tiene que ser una vida llena de oración, llena de alabanza. O sea, nosotros podemos orar todos los días, a toda hora, en todo lugar. Nuestra comunicación con Dios no está limitada a un día y a una hora. Tiene su valor, tiene su lugar, pero no está limitado a ello. O sea, tú te puedes levantar y ya te levantas alabando al Señor. ¿Cuántos sabemos que eso se puede hacer? Amén. Y nos gozamos de estar delante de Dios. Y cuando nos fuimos a acostar también nos acostamos, nos quedamos dormidos. Y gloria a tu nombre, Señor. Y nos quedamos dormidos, ¿sí? Y durante el día también, y donde andemos, Señor, es una comunicación continua mientras entendemos que Él es nuestro Padre celestial, que conoce nuestras situaciones. Nada se escapa al Señor. Dios opera. Y luego dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, si habla de ancianos, quiere decir que también hay niños espirituales, porque no es ancianos viejitos necesariamente, sino espiritualmente. Es como los de sexto de primaria son ancianos con respecto a los de primero de primaria, o los de prepa son ancianos con respecto a los de la secundaria. Bueno, aquí está hablando en el sentido espiritual, o sea, que tienen esa madurez espiritual, que conocen que cuando nosotros oramos no venimos arrastrando la toalla, Señor, tú sabes. O sea, ni es una oración religiosa como dijeron, Señor, tienes que sanarlo porque mira, esta persona hizo una sinagoga para nosotros y no. Venimos delante de nuestro Padre celestial, entendemos. Dice: llama a los ancianos de la iglesia, esas personas maduras espiritualmente, que conocen, que han pasado tiempo con el Padre. Oren por él, únjanle con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Una vez más, ahí viene la confesión. Viene, ¿qué puede ser? Hay algo, hay amargura en tu corazón. Sí, me ofendieron, no, perdona. ¿Quieres sanar? Perdona. Tu sistema inmunológico se fue para abajo por tu angustia, por tu celo, por tu rencor. Perdona. Tienes que pedir perdón, pide perdón. Y el Señor levanta, dice la palabra de Dios, cuando hay discernimiento espiritual. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, oren unos por otros. Ahí ya nos damos cuenta. Acá dice, ¿se acuerdan que decía? No, pues tú enciérrate en tu cuarto, ¿verdad? Y ahí ora al Señor solo, cerrada la puerta. Entonces quiere decir que no puedo orar por... No. Las cosas, lo que tenemos que entender es el mensaje. Vengo delante, no es para que me escuchen, no es para pantallar a nadie, es porque somos hermanos, oramos unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Habla de oración de fe, es una oración eficaz. Y luego dice, y nos da un ejemplo: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente, dice aquí. Entonces eso es una oración de fe, una oración eficaz, una oración ferviente, lo mismo. Y luego dice: para que no lloviese, y no llovió
sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo el fruto. Ahora quiero decirte algo. Si nosotros leemos en el libro de Reyes este pasaje, cuando Elías dijo que no iba a haber lluvia, él viene y le dice al rey: no va a haber lluvia sino por mi palabra. No dice que él se puso: Señor, yo te pido, Señor, que no haya lluvia, sino que ha pasado tanto, hemos pasado tanto tiempo de nuestro Padre. No estamos para levantarnos el cuello, no estamos para quedar bien con nadie ni para querer apantallar a nadie, pero estamos en la línea de la voluntad de Dios y Dios nos revela. Y cuando Elías dice: no va a haber lluvia sino hasta que yo lo diga, Dios, nuestro Padre, respalda nuestra palabra. O sea, Dios camina con nosotros, y cuando nosotros estamos haciendo una declaración, es una oración de fe. O sea, una oración de fe no es: Señor, te voy a pedir por favor que se pare la lluvia. No, no, no. Yo ya estoy en la línea de Dios. Dios quería traer juicio sobre Acab y sobre Jezabel. No va a haber lluvia hasta que yo diga. Pum, Dios respalda. Y llega esa otra parte de la oración de fe de gente madura, en que tú sabes que Dios respalda tu palabra. El Señor Jesús le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Pum, y va para afuera. El Señor dice: cálmese el mar, y la tempestad se calma. El Señor le habla a la higuera y la higuera se seca. O sea, esas son también oraciones de fe. Por eso el Señor dice: si tú creyeres y declarares, es parte de orar. Estás declarando algo, entendiendo que Dios te está escuchando lo que estás diciendo, y Dios te está respaldando a esa realidad. Y Dios quiere que nosotros no hagamos esto sin haber hecho lo otro. O sea, es persona que ha pasado, es persona que está con Dios, que lo reconoce como su Padre, como el Rey, como el poderoso, ¿verdad? No es que esté buscando las dádivas solamente del dador, sino al dador de las dádivas. O sea, buscar a Dios, su presencia, disfrutar, deleítate a sí mismo en Dios. Él te concederá las peticiones. Esa sería otra cosa, las peticiones que nunca hicimos, pero Dios vio nuestro corazón y las concede. Una herramienta para vivir una vida triunfante es mantenerse en comunión con Dios. Mantenerse en comunión con Dios todo el tiempo, en todo lugar, deleitarnos, disfrutar la presencia del Señor, estar delante de Él, entender todo este concepto, las herramientas que son del alma, las que son del espíritu, hacer uso de ellas. Dice la palabra de Dios, y aquí regreso a 1 Corintios capítulo 14, dice: procurad, procurad, procúralo, que sea algo que tú procures, procúralo. Y va a hablar de las lenguas. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo tenemos que procurar eso. Decir: Dios, lo quiero, pasar un día, 2 días, 3 días. De repente nosotros vemos que el Señor le dice: no se vayan de Jerusalén, que sean investidos del poder de lo alto. No se vayan. Y ellos están un día y no pasa nada. Pues vamos otro día y no pasa nada. Pues vamos otro día y no pasa nada. Y así están insistiendo día tras día tras día, hasta que sucede. Porque uno tenía que demostrar que quería y que valoraba lo que Dios tenía. Entonces nosotros venimos delante de Dios: Dios, esto, Señor, orar en el alma y orar en el espíritu, Señor, entender y concientizarme siempre que es contigo. Esté solo, esté con 5 personas o con 10,000, cuando hablo contigo, es contigo, Señor. Amén. Es contigo. Y en esa conciencia Dios va operando, que nosotros podamos hablar una herramienta para vivir una vida victoriosa. Amén. Una vida victoriosa. Dios quiere hacer algo con nosotros. Nos dice: pasa tiempo conmigo. Pasa tiempo conmigo. Y no quiere decir necesariamente que te encierres, que también lo puedes hacer si quieres, pero es donde estés, pasa tiempo conmigo. Donde quiera que estés, pasa tiempo conmigo. La oración, la comunión con Dios, la relación con Dios. Está uno enfermo, haga oración. Está alegre, cante alabanzas. Acuérdate, alabemos a Dios, es parte.
es el balance, es el complemento, es la adoración y la alabanza al Señor. Amén. ¿Aprendimos algo? Esta es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, precioso Padre celestial, cierra tus ojos.